Mi corazón te cantará, Jesús. Y vamos a pedirle al Señor, así como cada vez que tengo la oportunidad de compartir la palabra, me gusta orar por tres cosas, hermanos. La primera es que el Señor abra nuestro entendimiento. La segunda es que nos muestre a Cristo. Y la tercera es que por su Santo Espíritu podamos poner en práctica lo que estamos aprendiendo hoy y lo que el Señor quiere hablarnos. Amén. Oremos de esta manera. Señor, gracias, porque hoy queremos acercarnos a tu palabra y debemos hacerlo como ella nos dice que debemos hacerlo, Señor. En Cristo, con reverencia, Señor. Oramos, Padre, abre nuestro entendimiento, permítenos ver a Cristo reflejado en este mensaje, su hermosura, su magnificencia, su poder, pero también guíanos por el Espíritu Santo que habita en nosotros a poner en práctica lo que hoy vamos a aprender, Señor, lo que tú nos vas a enseñar, porque tu palabra dice que eres tú quien enseña, Señor, no el predicador, sino tú, Señor. Por eso nos acercamos a ti en esta mañana y pedimos que nos fortalezcas y nos bendigas en este tiempo de exposición bíblica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Estamos preparados con nuestras Biblias y apuntes? El título de este mensaje en el día de hoy es Amo a Cristo, pero no a la iglesia, segunda parte. Amo a Cristo, pero no a la iglesia, parte 2. Hace 8 días iniciamos esta serie que hoy queremos concluir, basada en Hebreos capítulo 10, del 24 al 25. Un llamado que hace el Señor a su iglesia. Considérense unos a otros. Motívense, es la palabra que aparece en el versículo 24 en la Nueva Traducción Viviente de Hebreos capítulo 10. Motívense unos a otros a mostrar el amor de Cristo. No dejen de reunirse como algunos tomaron por costumbre, sino anímense, y mucho más ahora que sabemos que el regreso de Cristo está cerca. Queridos, no podemos decir que somos verdaderos creyentes si vivimos en una absoluta indiferencia con los hermanos de la comunidad en la cual Dios nos ha colocado. Y hoy me estoy refiriendo específicamente a esta comunidad. Dios nos ha colocado en este lugar por su misericordia. Y como vamos a ver más adelante, la iglesia no son las paredes. Lo que quiere decir la palabra iglesia en la traducción del Nuevo Testamento es aquellos que han sido llamados afuera. Aquellos que han sido llamados afuera del mundo y Dios los ha llamado para ser un cuerpo. Esa es la iglesia, nosotros. Pero lo que estamos diciendo es que no podemos ser verdaderos creyentes, no podemos decir que profesamos la fe cristiana si vivimos en una absoluta indiferencia con respecto a los hermanos que nos rodean en esta comunidad. Y nuestros hermanos que se reúnen hoy alrededor del mundo en otras comunidades, ellos necesitan no ser indiferentes con aquellos hermanos de la comunidad en la cual Dios les ha colocado. Hermanos, retomando un poco lo que vimos hace 8 días, ¿estamos considerándonos unos a otros? ¿Estamos tomando nota de la necesidad de nuestro hermano? Hace 8 días yo decía, como pastores, esa es nuestra labor principal. Pero el llamado del Señor en Hebreos capítulo 10 es a que todos, hermanos, incluyendo los pastores naturalmente, podamos considerarnos unos a otros. Y lo que vamos a ver hoy, exhortarnos, animarnos. El pastor Miguel Núñez de la Iglesia Bautista Internacional afirma con respecto a este texto de Hebreos 10, 24 al 25 lo siguiente.
el congregarme no implica necesariamente que estoy espiritualmente bien, pero el no congregarme habla de que algo no anda bien en mi vida. Voy a volver a decir esta frase para los que quieran anotarla. El congregarme no implica necesariamente que estoy espiritualmente bien, pero el no congregarme habla de que algo no anda bien en mi vida. Sí, claro, hermanos, muchas personas pueden asistir un domingo a un servicio de adoración y de exposición bíblica, pero pueden estar totalmente apartados del Señor y de su palabra. Por eso el congregarme no implica necesariamente que estoy espiritualmente bien. Pero cuando dejo de congregarme, que es lo que dice el autor del libro a los Hebreos en el capítulo 10, eso sí habla de que algo no está bien. Cuando continuamente, frecuentemente dejo de reunirme con mis hermanos, y no estoy hablando, como dijimos hace 8 días, de venir a este lugar los domingos, es ser iglesia, estar reuniéndome en la semana con mis hermanos, llamar a algunos. Como pastores no podemos llamarlos a todos, no podemos visitarlos a todos. Quisiéramos estar al tanto de las necesidades de todos. Por eso tenemos un equipo de servidores con los cuales nos estamos reuniendo frecuentemente y ellos nos ayudan en ese proceso de exhortar y de animar la iglesia. Así que el llamado, hermanos, es para todos. Abramos nuestras Biblias en nuestro texto clave allí en Hebreos y vamos a ir una vez más a Hebreos capítulo 10 en el Nuevo Testamento. Antes del libro de Santiago. Y vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25, que es el texto que estamos estudiando en estas semanas. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10, 24 al 25. Voy a leer hoy en la Reina Valera. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Hermanos, hoy vamos a estudiar juntos cuál es el propósito de congregarnos según Hebreos. ¿Por qué es importante congregarnos? Y vamos a ver 2 propósitos. ¿Por qué vamos a ver el propósito de congregarnos, hermanos, en estos 2 puntos? Porque cuando venimos los domingos, no venimos a perder nuestro tiempo. Cuando nos reunimos entre semana, cuando invertimos tiempo en estar con los hermanos, no es porque sí. La palabra de Dios es absolutamente racional, lógica, tiene un orden. Estudiábamos esta semana en Introducción a la Biblia y en Doctrina de Dios. Tiene una secuencia y todo aquello, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios solicita de nosotros, tiene un propósito. Y Él ya nos ha enseñado a hacerlo previamente. Así que el Señor aquí nos está diciendo, considérense unos a otros, no dejen de congregarse. Y esto tiene un propósito. Por eso hoy vamos a estudiar cuál es el propósito de congregarnos según Hebreos. Primer propósito de congregarnos, somos estimulados a dar fruto. Primer propósito, somos estimulados a dar fruto. Y esto lo encontramos, hermanos, en el versículo 24. Vamos a volver a leer juntos el versículo 24. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 24, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Primer principio, somos estimulados a dar fruto. La palabra estimularnos que aparece en el versículo 24, hermanos,
y en la Nueva Traducción Viviente aparece motivarnos. Esa palabra estimularnos en el griego es provocar. Esa palabra es provocar. Provóquense, está diciendo el autor de Hebreos, unos a otros, al amor y a las buenas obras. Esa misma palabra en griego, provocar, la vamos a encontrar en Hechos, capítulo 15, versículos 36 al 41. Acompáñenme por favor, Hechos, capítulo 15, versículos 36 al 41. La diferencia, hermanos, es que vamos a encontrar esta palabra provocar en el libro de los Hechos con una connotación un tanto negativa. Pero vamos a leer qué pasó en Hechos 15, 36 al 41. El contexto de Hechos capítulo 15 es que va a iniciar el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y antes de iniciar su segundo viaje misionero ocurre esta escena en Hechos 15, 36 al 41. Dice la palabra del Señor en Hechos 15, 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y aquí la encontramos, hermanos, en el versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hermanos, se agarraron estos hermanos acá en Hechos 15, porque Pablo no quería que llevaran a Marcos a ese segundo viaje. Entonces Bernabé dijo, ok, yo me voy entonces con Marcos para Chipre y usted mire a ver qué hace. Es como si Bernabé hubiera provocado a Pablo. Y la misma palabra en griego en el versículo 29, cuando dice, y hubo tal desacuerdo, dicen también los comentaristas, y hubo tal provocación que finalmente se separaron. Pablo agarró a Silas y se fue hacia Siria y Cilicia y bueno. Es para que podamos entender un poco. Provocar generalmente tiene una connotación negativa. Pero en este caso, en el versículo 24, el autor de Hebreos nos está diciendo provocar aquí, así como cuando se provoca a ira o al desacuerdo, tiene que existir esa provocación en medio de la iglesia al amor y a las buenas obras. La pregunta hoy es, hermanos, ¿lo estamos haciendo? En el caso de Hebreos 10:24, la connotación de la palabra provocar es positiva. Provoquémonos al amor, provoquémonos al servicio, a cubrir la necesidad. Hermanos, si yo no tuviera contacto con ustedes, mis hermanos, mi familia, cada domingo, con los que tengo contacto durante la semana, para saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus peticiones, cómo podemos orar por ustedes. Si yo estuviera aislado y no pudiera conocer entre semana y los domingos cuál es su necesidad, yo no estaría siendo provocado. Si estuviera solo en mi casa sin querer ver a nadie, no sería provocado. Tal vez estaría pensando en mí mismo, como decíamos hace 8 días. ¿Cómo crezco yo? ¿Cómo aprendo yo? ¿Cómo consigo más yo? Eso es lo que estaría pensando. Pero cuando vengo a la congregación y vienen los hermanos, ora por mí que estoy enfermo, necesito una oración, necesitamos un mercado para tal hermano, hay la necesidad de ropa para tal otro hermano, hay un hermano que está enfermo, oremos por él. Eso es provocarnos y necesitamos hacerlo continuamente, provocarnos al amor y a las buenas obras, pero aislados no lo podemos hacer. Por eso este primer punto acerca del propósito de congregarnos es
Cuando nos congregamos, primer propósito, somos estimulados a dar fruto. Hace 20 días, un mes, cuando terminábamos nuestro sermón, el Señor nos dio una palabra adicional en Juan capítulo 15. Y Etelinda la compartió con nosotros. Juan capítulo 15, la vid. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Todo aquel que en mí lleva fruto, Él lo va a seguir alimentando. Él lo va a seguir cuidando, pero el pámpano tiene que estar unido a la vid. Pero todo aquel que no lleva fruto es cortado y una hoja que se separa del árbol se seca en el piso y muere. Por eso necesitamos estar juntos. Hermanos, hay personas que hoy se conectan con nosotros y quisieran estar acá, pero por algún motivo ellos no pueden hacerlo. Pero quisieran estar. Tanto es así, hermanos, que después de casi 1 año y pico, hoy podemos tener el gran privilegio y queremos darle gracias al Señor por tener aquí con nosotros, por ejemplo, a nuestra hermana Araminta. En nuestras conversaciones durante toda la pandemia, ella me decía, yo quiero estar con mis hermanos. Y esto muestra que su profesión de fe es verdadera, porque está interesada en congregarse. Todo este esfuerzo, hermanos, porque no es fácil. Hemos tenido como 2 visitas de la Secretaría de Gobierno. ¿Cómo está el distanciamiento? ¿Tienen gel? ¿Tienen el aparatico? Tuvimos que instalar, fue prácticamente un trabajo titánico de ingeniería que hizo el pastor Carlos para nuestro ducto de aire. Todo eso porque entendemos que hay una diferencia y que hay algo especial cuando nos reunimos y estamos juntos. Como vamos a ver ahora, muchas veces estamos desanimados y venimos y estamos juntos y salimos de este lugar. A mí me pasa casi todas las semanas. Vengo el domingo y salgo diferente después de haberlos visto. Salgo como reconfortado. Provoquémonos continuamente al amor y a las buenas obras. Segundo principio. Y vamos a verlo en el versículo 25. Este es el segundo y último principio en esta mañana. Segundo principio, somos exhortados. Y la palabra exhortar quiere decir animar. Eso ya lo hemos visto varias veces. Leamos el versículo 25. ¿Qué nos dice acerca del propósito de congregarnos? Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos o animándonos, dicen otras versiones, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, profundizando esta semana en este versículo 25, la esencia de la frase no dejando de congregarnos, escúchenme muy bien, la esencia de la frase no dejando de congregarnos que escribe esta persona allí en Hebreos 10:25, inspirada por el Espíritu Santo, esta frase no dejando de congregarnos tiene que ver con la lealtad al cuerpo de Cristo. No tanto con esta comunidad en específico. ¿Por qué? Porque hay muchos pastores hoy en día que tienen un temor profundo en su corazón y es que las personas se vayan de sus comunidades locales. Y lo que yo pienso, hermanos, es que irnos en algún momento es lo que debe pasar, pero bien. Pero bien. Si es porque el Señor nos llamó a otro lugar a predicar la palabra, qué bendición, aprendimos, crecimos y salimos. Si es porque tuvimos un conflicto y definitivamente tenemos que salir de nuestra comunidad local,
tenemos que arreglar el conflicto, perdonar. Y una vez arreglado el conflicto, si es necesario salir, no hay ningún problema. Muchas veces es lo mejor. Pero la voluntad de Dios nunca fue, y lo vemos desde el inicio de la Escritura, en la Torre de Babel, por ejemplo, nunca fue que estuviéramos concentrados, sino que pudiéramos crecer como cuerpo, pero entender también que somos un cuerpo a nivel general. No dejando de congregarnos tiene que ver con la lealtad al cuerpo de Cristo. Y lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Y cuando digo lealtad al cuerpo de Cristo, una vez más, no me malinterpreten, no me refiero a esta comunidad. Yo no los voy a regañar si faltan un domingo o 2 domingos, porque ese no es el sentido del versículo. Es la lealtad a la iglesia de Cristo universal. Pero lo voy a ejemplificar de esta forma. Lealtad al cuerpo de Cristo cuando leemos no dejando de congregarnos. ¿Cómo podría decir yo que estoy casado con Lorena, pero no vivir con ella? Estar alejado de ella. ¿Cómo podría decir yo que estoy unido a Cristo, pero vivir alejado de su cuerpo? No es posible, hermanos. No nos engañemos. Una persona que dice ser cristiana, pero se ausenta del cuerpo de Cristo regularmente, está en duda su profesión de fe. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque no se trata de asistir un domingo, sino de estimularnos unos a otros al amor. Ahora, el versículo 25 dice que en ese momento, unos años antes del 70 después de Cristo, cuando el templo en Jerusalén fue destruido por el Imperio Romano, el autor está diciendo que algunos habían adoptado la costumbre, y cuando miramos la palabra costumbre nos referimos a una práctica frecuente, a una práctica habitual de no congregarse. No está diciendo que el hecho de no venir un domingo, si hay una razón justificable, sea fallarle al Señor. Hermanos, muchas veces estamos, de vacaciones, sobre todo a fin de año, o estamos fuera de la ciudad, o estamos enfermos. Son razones justificables. Pero el mensaje aquí, hermanos, es que podamos darle la importancia, la seriedad, la preeminencia que tiene el hecho de congregarnos para nuestro crecimiento espiritual. Una de las primeras preguntas que yo le hago a una persona desesperada cuando nos llama a pedir consejería, una de las primeras preguntas es: hermano, ¿hace cuánto no te congregas? Lo que encontramos es que lleva mucho tiempo separado del cuerpo de Cristo. Y esa es una llave que nos ayuda a abrir muchas puertas, porque este es un llamado del Señor a su iglesia para nuestra edificación y crecimiento espiritual. Esta semana estaba escuchando una reflexión del pastor Juan Manuel Vaz, que es pastor en España, acerca de Hebreos 10, 24 y 25. Y él se preguntaba lo siguiente en su exposición, decía: ¿por qué encontramos frecuentemente que si es un lunes y llueve, de todas maneras vamos al trabajo y de todas maneras los niños van al estudio, al colegio? Pero si es un domingo y llueve, no venimos a congregarnos. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué tenemos que revisar en nuestra vida y en nuestro corazón? Dice, necesitamos revisar si realmente somos discípulos del Señor o simplemente espectadores, porque esto es un llamado para los verdaderos discípulos. Hermanos, no congregarnos para exhortarnos, para animarnos. Nos congregamos, según el versículo 25, para exhortarnos, para animarnos.
No venimos simplemente a escuchar canciones o a escuchar un predicador. Si eres de los que una vez, hermanos, y esto es una palabra de ánimo, si eres de los que una vez termina la reunión, salen disparados y huyen porque no quieren hablar con nadie, hoy es tiempo de que te arrepientas de eso. Yo la verdad no me doy cuenta, porque bueno, en muchos lugares tienen identificados a estos hermanos que terminamos de orar y salen como, mejor dicho, pero el llamado del Señor es: quedémonos un rato más, exhortémonos unos a otros, animémonos. Quédate un rato más, hermano. Anima a tus hermanos. Muchos están desanimados. Muchos han tenido días difíciles en la semana. Esta semana, reflexionando sobre esta palabra, Lorena me decía algo muy interesante. Hace 8 días exponíamos una frase del comentarista bíblico Frederick Bruce y él decía: el cristianismo individual no existe, y es verdad, pero para nosotros, yendo un poco más allá, el cristianismo individual, hermanos, es antibíblico. El cristianismo individual es antibíblico si es que llegara a existir. No debemos venir al culto pensando de forma individual. Espero que el tiempo de alabanza sea de mi agrado, que Dios me hable, que en la predicación Él hable a mi corazón y yo solamente voy a tener mi tiempo con Dios, solamente voy contigo, Señor, y salgo. Ese no es el llamado del Señor cuando nos dice que nos congreguemos. El llamado es a exhortarnos unos a otros. Y el exhortarnos, hermanos, o animarnos, porque podrían ser reemplazables estas dos palabras, tiene una connotación muy interesante en el versículo 25. Nos congregamos, dice Hebreos 10:25, para exhortarnos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día, hermanos? El día del regreso de Cristo. Si ustedes miran en sus Biblias, en el versículo 37, el autor de Hebreos está reafirmando. ¿Qué dice el versículo 37? Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermanos, el regreso de Cristo está pronto a suceder. Y necesitamos atender a este llamado de congregarnos. Animémonos porque el regreso de Cristo está cerca y debemos estar preparados. Nos congregamos para exhortarnos, para preguntarnos unos a otros: ¿cómo vas en tu fe? ¿Cómo vas en tu rutina de oración? Le pregunto yo a muchos: ¿estás leyendo la Biblia? ¿Cómo va tu lucha contra el pecado? Hermanos, hay muchas personas de esta comunidad, fuera de esta comunidad y en nuestros campos de misión que nos han confiado cosas como pastores y nosotros tenemos ahí en nuestro corazón esa carga. Obviamente no la podemos comentar con toda la iglesia, pero está en la carga en nuestro corazón y oramos por estas personas y regularmente les preguntamos: ¿cómo vas con esa lucha? ¿Has vuelto a caer? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo están tus disciplinas espirituales? ¿Cómo vas en tu vida? ¿Por qué, hermanos? Porque el estar juntos frecuentemente, y por eso estoy diciendo esto cuando digo exhortarnos con respecto a cómo vamos en nuestra fe y en nuestra lucha contra el pecado y en nuestras disciplinas espirituales. El estar juntos nos libra de apartarnos de Dios, de endurecer nuestro corazón. A veces nos comunicamos con personas que ha pasado un mes que no se congregan y están fríos, no quieren saber nada. Por eso es necesario congregarnos, hermanos. Es necesario congregarnos. El estar juntos nos libra de la apostasía
y de endurecer nuestro corazón. Vamos ahí mismo en Hebreos al capítulo 3, por favor. Hebreos 3, y vamos a leer versículos 12 y 13. Y aquí el autor de Hebreos está reafirmando esta verdad. Hebreos 3, 12 y 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros ¿qué? Se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí una vez más lo está diciendo: júntense para exhortarse, porque eso les ayuda a no apartarse de su fe, a no endurecer su corazón y a que el engaño del pecado no cubra sus vidas y sus corazones. Hermanos, atención a esto y ya vamos a concluir. Sin duda alguna, después de estudiar este texto en Hebreos y después de revisar el contexto en el cual está Hebreos 10, 24 y 25, ¿en qué contexto está? Si nosotros revisamos los versículos anteriores, el autor nos está diciendo: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y los versículos posteriores nos están advirtiendo: cuidado con la apostasía y con apartarnos de Dios. Y en la mitad está: no dejemos de congregarnos. Mantengámonos firmes, cuidado con la apostasía, y en la mitad: no dejemos de congregarnos. Entonces, por eso podemos decir sin duda alguna que una persona, una familia que dejó de congregarse, y esto lo digo con todo el amor, hermanos, pero es que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Una persona que dejó de congregarse, una familia que dejó de congregarse, les asegura la palabra de Dios que se van a apartar de su fe. Van camino a apartarse de Dios. Ya dieron el primer paso y fue dejar de congregarse. Y esa familia, hermanos, esa persona va a terminar apartado de Dios. No hay ninguna duda. Por eso esto es algo tan serio. No es un juego. Porque estamos hablando de la eternidad, del alma de estas personas que creen que van para el cielo, pero se apartaron de Dios y ya dieron el primer paso, dejaron de congregarse. Como conclusión, tenemos algunas preguntas. Primera, ¿qué dice tu interés en congregarte acerca de tu condición espiritual? ¿Qué dice tu interés en congregarte acerca de tu condición espiritual? Segundo, ¿qué cambios consideras que debes hacer hoy en tu vida, en tu familia, para dar la importancia, la relevancia, la seriedad, el valor que Dios le da a congregarnos? Hermanos, una de las conclusiones que yo he sacado cuando pienso en el ejemplo del pastor Vaz es que muy seguramente en el trabajo, llueva, truene o relampaguee, nos toca asistir, porque si no asistimos nos despiden. Pero no encontremos en la iglesia una oportunidad para tener un pretexto y no congregarnos, porque es muchísimo más importante, así yo como pastor no los esté obligando cada semana a que nos congreguemos. Es muy importante que nos congreguemos, porque estamos hablando de animarnos unos a otros. Estamos hablando de ser estimulados a dar el fruto que tenemos que dar. Y eso es una decisión personal. Darle la importancia a congregarme. Yo dije hace 8 días, sí, hay muchos domingos que estoy un poco cansado, quisiera quedarme durmiendo, pero entonces digo, más bien voy a cuadrar mis actividades para dormir un poquito más el sábado o cualquier otra cosa, pero el domingo es no negociable para mí. Porque entiendo que estoy trabajando en mi crecimiento espiritual y ayudo también a mis hermanos en la fe a crecer, a ser edificados, a ser animados.
¿Qué cambios consideras que debes hacer hoy en tu vida, en tu familia, para dar la importancia, la relevancia, la seriedad y el valor que Dios le da a congregarnos? Salmos 122, versículo 1. ¿Qué dice el salmista acerca de congregarnos, hermanos? Dice la palabra de Dios en Salmos 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué alegría producía en estos hombres el hecho de poder reunirse, de poder estar juntos, de poder animarse, de poder compartir y no salir corriendo cuando el líder del pueblo oraba y decía, bueno, terminamos nuestro culto, ahora todos salen disparados. No, hermanos, sino estar juntos. Y yo sé que es difícil debido a la pandemia, pero el llamado del Señor es estar juntos. Salmo 133, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios en Salmos 133, 1? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto no puede ser para nosotros una obligación, sino que debemos mirarlo con los ojos con los cuales el Señor lo ve. Qué delicioso, qué bueno, qué alegría es poder levantarme, salir y estar con mis hermanos. Y por último, Hebreos capítulo 2, ahí mismo en Hebreos, hermanos. Hebreos 2. Y yo, la verdad, hermanos, había pasado varias veces por Hebreos 2, pero cuando vi nuevamente este pasaje a la luz de este tema y de esta exposición, para mí fue como, wow, qué cosa tan impresionante. Hebreos 2:11. Leamos lo que dice el Señor en Hebreos 2:11 y es lo siguiente. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y leamos también el 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Quieren que les diga algo, hermanos? Estas son palabras del mismo Señor Jesús. Y el autor de Hebreos nos está diciendo, porque el que santifica, es decir, nuestro Dios, Cristo mismo, y los que son santificados, es decir, nosotros, todos somos de Él. Por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos y le dice al Padre, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hermanos, en este momento la presencia de Cristo mismo está en medio de nosotros y está exaltando al Padre. ¿No les parece eso algo maravilloso? Él se goza en medio de la congregación y está aquí con nosotros. Está agradado de que podamos congregarnos. Eso es lo que a mí me levanta todos los domingos. El pensar que el Señor está aquí en medio nuestro y cuando cantamos, Él está dirigiendo la alabanza y está alabando a su Padre junto con nosotros. Si esto no toca nuestro corazón, nada lo va a hacer. Hebreos 2, 11 y 12. En medio de la congregación le está diciendo Cristo al Padre, te alabaré. Creo que no hay mejor conclusión para orar en esta mañana y pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé la fortaleza, la sabiduría para seguir adelante, hermanos, en este propósito de decir, amo a Cristo, pero amo su cuerpo, amo la iglesia. Coloquémonos juntos en pie y vamos a orar para finalizar este tiempo y dar algunos anuncios finales. Y también darle gracias al Señor. Y lo que estábamos diciendo, hermanos, tal vez sí, en algunas ocasiones, yo también, muy pocas, pero también he tenido que salir apenas terminamos nuestra reunión por algún motivo, alguna reunión, algo especial.
pero la mayoría de las veces la intención es que podamos quedarnos un rato más con las medidas del distanciamiento y compartir con nuestros hermanos y considerarnos unos a otros, como dice la palabra. Somos una familia, hermanos. Ese es el llamado que el Señor nos hace en esta mañana. Amo a Cristo, pero no a la iglesia, no. Amo a Cristo y amo a la iglesia y amo la comunidad donde Él me está formando, donde Él está tratando con mi carácter, donde Él me está ayudando a crecer, y yo también voy a ayudar a otros hermanos a que puedan seguir creciendo en su proceso. Amén. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado de estudiar tu palabra, Señor, de atender a este llamado, de considerarnos unos a otros para provocarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras, Señor. Tú nos haces este llamado porque generalmente estamos pensando en nosotros mismos, y esa no es la actitud de un verdadero hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, cuando nuestra tendencia vaya naturalmente hacia ese lado de pensar en nosotros, Señor. Yo te suplico que tú nuevamente llames nuestra atención y nos ayudes a considerarnos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Pero también, Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen en ese tiempo y ahora por costumbre, sino animándonos, exhortándonos. Y tanto más, Señor, porque el regreso de Cristo está cerca y no podemos estar durmiendo, sino que necesitamos crecer como tu cuerpo, Señor. Padre, te esperamos cada día. Nuestro corazón arde, Señor, cuando pensamos en encontrarnos contigo y estar a tu lado por la eternidad. Cuando nos reunimos, Señor, tú estás en medio de nosotros dirigiendo este tiempo. Este es un simulacro de nuestra reunión eterna contigo. ¿Cómo no vamos a amar el hecho de poder estar juntos, Padre? Yo te suplico por nuestra comunidad, síguenos formando, síguenos enseñando, síguenos disciplinando, porque lo necesitamos, Señor. Muchas veces necesitamos ser disciplinados por ti y queremos aceptar esa disciplina, Señor, y rendir nuestro corazón a ti, Padre. Gracias por esta preciosa comunidad. Gracias por los que estamos aquí, Señor. Gracias por los que ya no están. Bendícelos. Guárdalos, Señor, en el lugar donde ellos se encuentren, que puedan seguir creciendo en su vida espiritual y en el propósito de darte gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Por la eternidad. Mi corazón te cantará, Jesús.